Hola, hola. Buenas noches. Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta a Freire Atlético Sports. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por el triunfo, la tercera victoria consecutiva de Guaraní. Y hoy jugó muy bien y pareciera que siempre jugó el equipo en pista sintética. Me imagino que eso también le pone conforme porque puede que haya sido alguna duda de esa situación atendiendo de cómo se dio el partido hoy, incluyendo la lluvia y la pista mojada. Sí, muy conforme con lo que han realizado los futbolistas. Sabíamos que teníamos que tener el control del juego en este partido, tener un buen trato de balón. Sabíamos del piso que nos iba a dar esa oportunidad también de poder ejecutarlo. Y la verdad que hemos trabajado en ambas fases con buen criterio, con buena disposición para realizarlo, y realmente me deja muy contento lo que han expresado los futbolistas en el día de hoy y han obtenido un merecido triunfo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, un partido casi perfecto, y a lo mejor ese casi, digamos, porque Guaraní tuvo más oportunidad para aumentar el marcador, y no sé si sufrió, ciertamente, pero en una diferencia de un gol puede pasar cualquier cosa. A lo mejor lo único que le deja preocupado, no sé si preocupado tampoco decir, pero por lo menos esa parte un poco negativa, profe, ¿o no? Como siempre digo, los partidos con victorias y con triunfo también tienen cosas por corregir. No quiere decir porque cuando uno pierde nomás solamente tiene que buscar la corrección. Pero la verdad que el resultado podría haber sido aún más superior. Nos faltó la claridad en el último pase para resolver la situación y aumentar el score. No creo que hayamos sufrido porque el gol llegó sobre lo último y ahí en donde nosotros ya finalizado el juego. Pero insisto en que los futbolistas han desplegado un gran partido, han hecho un gran juego y fueron muy meritorios del triunfo. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de Radio 1. En principio le costó un poco a Guaraní para acomodarse, quizás por la pista sintética, o más bien por la inclemencia del tiempo también, que jugó un poco a favor o de repente en contra también. Tengo entendido que Guaraní trabajó durante la semana probando un poco el pasto sintético. Yo creo que el control se vio en la posesión del balón. Nosotros sabíamos cuáles eran los canales que teníamos que intervenir para poder generar el juego. Así lo hicimos. Ya teníamos la adaptación porque ya tuvimos sesiones de entrenamiento en sintético y la verdad que nos sentíamos muy cómodos en él. Obviamente teníamos que conocer bien la cancha en el día de hoy, pero creo que la adaptación fue muy buena, fue estupenda. Y para mí, a mi gusto, han desarrollado un buen juego ofensivo, que era lo que buscábamos. Y en el retroceso también han trabajado porque el equipo rival trata también bien el balón. Y el equipo rival tiene jugadores que tienen intención de buen juego también. Entonces sabíamos que debíamos neutralizar en ellos y sabíamos que debíamos buscar cuando teníamos el balón en la posesión. Víctor, buenas noches. Alora Ponte para Universo 970. Se vio un buen entendimiento, buena química entre Iván Ramírez y Fernando Fernández. Ambos asistieron, ambos convirtieron. ¿Es esto lo que se trabaja en esa dupla ofensiva? ¿Es lo que se esperaba, Víctor? Sí, la verdad que hay buena lectura de ocupación de espacio y eso es lo que nos da la posibilidad de poder disfrutarlos a ambos. Tienen características diferentes, pero cada uno haciendo uso de su característica y poniéndola al servicio del equipo generan el fútbol que necesitamos y las situaciones de gol que necesitamos y los goles que necesitamos. Me pone muy contento por Ferfer principalmente, porque es un futbolista de gran trayectoria y él juega siempre para el equipo principalmente y no para aumentar ese gran número de goles que él tiene. Y realmente lo está haciendo de buena forma. Recién lo felicité una vez finalizado el partido por el torneo que está haciendo. Así que
la verdad que son futbolistas que dan características, la ponen al servicio del equipo y eso es lo más importante. Profesor Germán Triunfo para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Para hoy usted repitió onceno y se registró una cuarta victoria consecutiva sumando la de Copa Sudamericana. ¿Se puede decir ya que aquella tormenta producida en Chile ya se dejó atrás, ahora ya está asentado este equipo y ya definitivamente se coloca como para pelear el campeonato? Le digo esto porque prácticamente al finalizar la fecha su equipo ocupa la posición de escolta. Sí, yo creo que el partido en Chile fue un partido atípico en donde el equipo había hecho un gran primer tiempo y bueno, tuvimos un penal y una expulsión que nos condicionó notoriamente ante un equipo que también tiene un buen trato de balón como es la U, pero yo estaba sabiendo de que nosotros teníamos que seguir creciendo y mejorando. Lo estamos haciendo. No estamos todavía en el potencial de equipo que nos gustaría ser, pero sí estamos en evolución. Así que realmente creo que son merecedores los futbolistas de estar en la posición que estamos y esperemos seguir compitiendo de la misma manera y sosteniéndonos ahí arriba para poder darle batalla a este campeonato y ver qué sucede al final. Profe, le quiero agregar una consulta más, si se puede, por favor. Ale Maidana está involucrado con la selección. Tiene un amistoso, tiene la 20, tiene un amistoso o dos amistosos este fin de semana y Guaraní no tiene lateral izquierdo de oficio, aparte de él y aparte es un titular y está rindiendo alto. Hizo un pedido a la selección para que lo liberen para este partido el fin de semana, teniendo en cuenta que un partido importante, un clásico. ¿Recibió alguna respuesta, si bien lo hizo, o cómo está esa situación? Tenemos un partido muy importante en Ciudad del Este, ante un rival también importante. Veremos cómo evoluciona todos los partidos de selección y demás. Ojalá pueda estar con nosotros y pueda también estar con la selección, porque considero que la selección es la representación nuestra de nuestro país. Así que bueno, veremos qué sucede en el andar de la semana y esperaremos respuestas si hay que darla y si no, buscaremos quién sea su reemplazante. Gracias por su Y la palabra